Hola, muy buenos días. Nosotros somos Daniela, y Santiago y el día de hoy les vamos a exponer la literatura. universal antigua Cierto, vamos a exponer lo que viene siendo su definición. y sus características. Espero les guste mucho esta parte del video y continuemos. Se denomina toda literatura antigua a toda aquella literatura que se desarrolló entre los años 3000 a.C. en el siglo V después de Cristo y se desarrolló en diversas regiones del mundo a través de los años, pero sobre todo en Asia, África y Europa. Se estima que los primeros registros literarios se desarrollaron a partir de la invención de la escritura por los años milenio 4 a.C. en las diferentes culturas que fueron desarrollando ideas, mitos, poemas y relatos producidos y plasmados en piedras, arcillas, maderas, papiros, papeles y pergaminos. Entre las obras más reconocidas de la antigüedad tenemos las originarias de la Mesopotamia, Egipto, China, Grecia y Roma, nuestra amada Roma que siempre aparece en todos lados. La literatura no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo del mundo, y esto trajo como consecuencia que los diversos grupos y comunidades fueran creciendo en formas y en ritmos diferentes. Muchas han sido las obras que se pueden considerar obras literarias más antiguas de la humanidad, como es el caso del poema de Gilgamesh, el poema búlgaro, obra aproximadamente del año 2000 a.C., que expone la hazaña de un héroe sumerio. También podemos encontrar diversos textos de los imperios mesopotámicos, específicamente los producidos por los egipcios, que fueron los primeros en dar paso de la literatura, aunque predominaba la tradición oral. En la antigüedad las obras literarias trataban sobre temas religiosos y era común tratar los temas de dioses y demás creencias. Entre los textos de literatura antigua se pueden mencionar, por ejemplo, el libro de los muertos, escrito en papirio de Aní, que daba del siglo 8 a.C. Y bueno, ya continuamos con la siguiente parte que le toca a mi novia. El porcentaje de la literatura antigua traducida o producida en Egipto se produjo a lo largo del siglo XIX, y entre ellos podemos encontrar lo que fue la piedra de Rosetta, que se tardó mucho para ser considerada como parte de esta literatura. La mayoría de los textos que conforman la literatura antigua se perdieron a través del paso de los años. Uno de estos hechos que más resalta es el incendio de la Biblioteca de Alejandría, que fue creada en el siglo III a.C. Por otro lado, en China, como también en India, se escribieron textos literarios que se consideraron aún más antiguos de lo que fue la Edad de Hierro. Pero estas afirmaciones pueden causar controversia porque hay unos que no están de acuerdo y otros que sí. En India se destacan importantes obras sánscritas como lo son el Ramayana y el Mahabharata o Mahabharata. También se destacan en China obras de arte de la guerra del Sun Tzu, así como las diversas enseñanzas de Confucio, Lao Tzu y Tao Te Ching. La Ilíada y la Odisea, por su parte, fueron obras épicas literarias que fueron atribuidas a Homero, y esto dio inicio a lo que fue la antigüedad clásica en Grecia. Luego de estas obras le sigue una lista de obras literarias antiguas que datan del primer milenio antes de Cristo, entre las cuales podemos destacar a Sófocles, Eurípides, Safo, Esquilo, así como Platón y Aristóteles. Durante el Imperio Romano también se produjeron importantes obras consideradas antiguas y escritas por los autores Virgilio, Horacio, Ovidio, entre otros escritores. La literatura antigua se caracterizó por poseer ciertos aspectos que valen la pena resaltar, entre las cuales podemos resaltar las siguientes, que son los temas de obras literarias, en su mayoría que trataban de temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. También otra característica era que trataban de encontrar su respuesta al origen del ser humano y del mundo. Otra es que existía una visión del ser humano que integraba el cuerpo, alma y mente. Otra es que los escritores influenciaban de diversas maneras a los pueblos, y esas son unas características. Continuemos con las siguientes características. Tras la literatura antigua griega surgieron otros géneros literarios, entre los cuales podemos mencionar lo que fue la épica o narración de historias heroicas, la lírica o poema, la prosa o narración de novela, y el teatro o representación dramática de obras de comedia o de tragedias en los anfiteatros. Otro es los escritores griegos escribieron obras que resaltan mucho por su belleza
literaria y su originalidad. Otra es que se dio paso a la transmisión escrita de muchas de las tradiciones culturales y orales de los pueblos. Y por último tenemos lo que es tras la literatura antigua se dio origen a la creación de las denominadas novelas de Occidente. La literatura antigua fue considerada como el conjunto de obras literarias que fueron escritas para desarrollar la literatura como se conoce hoy en día y sirvió para representar el arte, la expresión retórica y poética en lo que fue la antigüedad.